Muchas gracias, Luis. Efectivamente, fue una presentación muy rápida, pero no por eso menos interesante y sobre todo rica en aportaciones y en conceptos. Y a continuación toca la palabra al doctor Ciro Murayama Rendón, quien es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, licenciado en Economía por nuestra universidad y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro de la Academia Mexicana de Economía Política e integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, y sus líneas de investigación son Economía de la Educación y el Empleo, Financiamiento y Fiscalización del Sistema Político Mexicano en Perspectiva Internacional, Globalización y Economía Mundial, y es conductor del programa Observatorio de TV UNAM. Bienvenido, señor. Muchas gracias a los organizadores, al Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, a la facultad, mi facultad, por invitarme a participar en esta interesante mesa y, por supuesto, en el conjunto de los trabajos de este encuentro. Bueno, creo que la ponencia del doctor Luis Durán Arenas es muy rica en cuanto a elementos del desempeño del sistema de salud en unos años, a lo largo de un periodo 2004-2012, en los cuales tengo la impresión que vivimos un deterioro en la manera en cómo nos acercábamos a entender la situación del sector salud. Efectivamente, hubo una mejoría importante en algunas partidas de financiamiento, y que se gaste más dinero en salud no debe sino ser bienvenido, porque somos un país que comparativamente gasta muy poco en salud, a pesar de estos incrementos, incluso ahora, y veníamos de una situación. Pero eso dio lugar a una estrategia de mercadotecnia gubernamental que extendió una sombra sobre las valoraciones objetivas de qué estaba pasando realmente en el sector salud, y creo que en buena medida los datos que hoy hemos visto sirven para dejar atrás ese mito que en poco ayudaba a la deliberación mexicana sobre la salud y sobre el derecho a la salud, porque por obra y magia de la mercadotecnia se nos dijo que el tema estaba resuelto y que había médicos, medicamentos y atención para todo mexicano que lo necesitara. Y esa afirmación se repitió una y otra vez desde los más altos responsables del sector salud y del titular del Ejecutivo en nuestro país. Y lo que uno se da cuenta cuando se acerca a ver los datos de la salud, pues es que otra vez estamos con el cuento del rey va desnudo. No es cierto que habíamos conseguido ese sistema universal. México es un país con un nivel de desarrollo y de ingreso per cápita superiores a sus resultados en materia de salud. Somos un país de ingreso medio alto, de acuerdo al índice del Programa de las Naciones Unidas del Desarrollo, el índice de desarrollo humano, de ingreso medio alto para el Banco Mundial. Y si vemos qué pasa con los indicadores básicos de mortalidad materna, mortalidad infantil, ya lo decía el doctor Luis Durán,
no estaremos cumpliendo los objetivos del milenio. Y tenemos unos indicadores peores que los que tienen países con menor grado de desarrollo que el nuestro. Entonces, esa es la realidad de la que partimos. Y además, ocurre con la salud como con todo aquello que marca a nuestra sociedad, que es la desigualdad. Si nos acercamos a la salud, vemos que los indicadores, que el tipo de servicios, en fin, son muy desiguales. De tal manera que incluso el sistema de salud, por llamarlo de alguna forma, porque no es propiamente un sistema, la oferta, llamémosle, de servicios de salud pública en México se acaba volviendo un reproductor adicional de la desigualdad. Ya decía el doctor Durán Arenas, los 12,000 padecimientos que se cubren, diagnósticos que se atienden desde las instituciones de la seguridad como el IMSS y el ISSSTE, frente a los 1,500 que cubre el Seguro Popular. Entonces, dependiendo de a dónde llega la persona a atenderse, pues le irá de una manera u otra. Lo más, digamos, un ejemplo muy gráfico de esto es el caso de las hemodiálisis. En el IMSS y en el ISSSTE se atienden, el Seguro Popular no las cubre, simplemente. Y es uno de los padecimientos asociados al avance de la diabetes, que es ya la primera causa de mortalidad en nuestro país, porque entre otras cosas, la salud pues es el resultado de cómo la gente nace, crece, en dónde vive, estudia, trabaja. No solo la salud de una persona no solo es el resultado de su contacto directo o ausencia de este con atención médica, sino es el conjunto de las actividades que hace, dónde las hace, cómo. De tal suerte que nuestra transición epidemiológica nos dio una mala sorpresa. La transición venía, digamos, en una dirección correcta. Nos suele pasar que las transiciones en México no acaban donde uno esperaba. En la de salud, venturosamente México fue dejando atrás como principales causas de enfermedad y muerte de la población las infectocontagiosas, las que podríamos llamar las enfermedades de la pobreza. Y ya a inicio de los años 90, las principales causas de muerte tenían que ver con enfermedades crónico-degenerativas, que pues no se curan, que son más caras de atender, pero pues que qué bueno que la gente llegue, digamos, a unas edades mayores, hemos ampliado nuestra esperanza de vida y entonces se presentan otros males, naturalmente, porque bueno, pues de algo se va a morir la gente. Y eso ocurre en el mundo desarrollado. Son las enfermedades crónico-degenerativas las causantes las principales causantes de la mortalidad de la población. Hacia allá fuimos, venturosamente, insisto. Pero unos pocos años después, hacia mitad de los 90, la transición derivó a, digamos, la anomalía mexicana, que es que no eran las enfermedades isquémicas del corazón, los tumores, como ocurre en los países que tienen mejores niveles de salud, las principales causas de muerte, sino que fue la diabetes. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con la mala alimentación de la población, una mala alimentación, por cierto,
que ya no solo tiene que ver, como sabemos, con la desnutrición, sino con la ingesta en exceso de alimentos de muy baja calidad, y lo que muestran las encuestas nacionales de salud y nutrición a lo largo del tiempo es que donde más está creciendo la obesidad es en grupos de bajos ingresos y, por ejemplo, en zonas rurales y en la población indígena. De tal manera que la obesidad se empieza a volver un problema de la pobreza. Bueno, frente a esto, yo me haría la pregunta de Luis Durán. ¿Qué ha hecho la reforma al sistema de salud? Y yo creo que la reforma al sistema de salud, si bien tuvo su parte venturosa de subir el financiamiento, no atendió a las características, a las necesidades de salud de la población mexicana. Si uno ve de qué se enferma la gente y de qué muere, diabetes, y de qué se atienden los mexicanos, pues no tiene mucho que ver. La gente se sigue atendiendo básicamente partos, enfermedades respiratorias. ¿Qué quiere decir? Que en el sector salud hay un fenómeno, pues un poco de cumplimiento de la ley de SEI, en donde la oferta induce a la demanda. ¿Y por qué se atienden sobre todo gripas y partos? Pues porque es lo que atienden. No necesariamente porque solo ese tipo de atención requiera la gente. De tal suerte que la reforma al sistema de salud, en buena medida, fue una no reforma. Fue la decisión de incrementar el financiamiento, pero es un incremento, por un lado, insuficiente y por otro lado, sobre un sistema, insisto, por llamarle de alguna manera, que no venía funcionando bien. Entonces tenemos una amplísima segmentación. Luis Durán daba resultados pues con oscilaciones importantes entre las delegaciones, pero era del IMSS, que es de lo más homogéneo que hay. Pero el IMSS cubre solo una parte. Pensemos que históricamente construimos muchas ofertas, instituciones de servicios de salud que acabaron creando pues un archipiélago de dispersión, de desigualdad, de tal suerte que si se es trabajador del sector formal, uno y su familia puede ir al IMSS. Pero si se es trabajador del sector público, ya valiste. Pero además en el sector público hay excepciones, como son las Fuerzas Armadas y Pemex. Pero además, si se es funcionario del sector público a nivel estatal, de las entidades federativas, va a otros sistemas de salud. Y además están los servicios de salud de todas las secretarías de salud de los estados. Bueno, estamos hablando de decenas de instituciones de salud. Y a eso, en particular a la parte más desarticulada, que son las secretarías de salud de los estados, es a donde se canalizó esta cantidad de dinero del Seguro Popular, que creció más de 10 veces en unos cuantos años. Ya quisiéramos que cualquier otro sector hubiera crecido así. No podemos criticar que se haya aumentado el financiamiento a la salud. El problema es que por los datos que dio Durán se confundieron fines con medios y parece que meter dinero ya es tener resultados, y pues la cosa es mucho más compleja. Yo le oí alguna vez a Luis decir, pues es como tener una pipa llena de agujeros y por más que le estés echando agua, pues se le van a estar fugando. ¿Y qué es lo que no se hizo cuando se planteó la reforma de 2004? Ver cuál era, digamos, el sistema que iba a recibir esos recursos. Y entonces lo que tenemos es que hay transferencias del Seguro Popular a las entidades sin mayor control.
y no se garantiza que ese dinero vaya necesariamente a salud. Nominalmente sale como gasto en salud, pero no está aterrizando, y ahí están los datos de recursos humanos, infraestructura, medicamentos, pues donde no está llegando el recurso. De tal manera que yo creo que es un muy pertinente llamado los datos que nos comparte el doctor Durán Arenas, de la necesidad de replantearse el diseño institucional de los servicios de salud, para que en efecto podamos hablar de un derecho. Y algunas consideraciones, por cierto, la cobertura universal, y esto es una discusión que teníamos en un seminario que organizó el propio programa de estudios universitarios, estudios del desarrollo, el PUED, con Coneval, Cedesol, cuando salieron los últimos datos de la mención de la pobreza, es ¿por qué cae la pobreza extrema en México entre 2010 y 2012? Básicamente porque aumenta la cobertura de salud. Pero si nosotros vemos cómo se mide el aumento en cobertura de salud, pues no necesariamente estamos midiendo que la gente tenga acceso efectivo a servicios de salud. Entonces, si este indicador está mal hecho, si el estar cubierto, si el tener la credencial del Seguro Popular no quiere decir que uno tenga un médico cerca, una clínica y unos medicamentos, es decir, que uno no tiene acceso a la salud, pues estamos confundiendo la credencial con el acceso. Pero si es ese acceso, esa cobertura, lo que explica la caída de la pobreza extrema en México, pues quizá estamos ante un espejismo. Es decir, que ni tan cobertura universal, como ya se señaló aquí por el doctor Durán Arenas, y como reconoció el presidente de la República hace unos días, 1 de cada 5 mexicanos no tiene acceso. Lo dijo tal cual. Cuando su antecesor hace unos meses le dijo, te dejo el país con cobertura universal. Yo creo que es un ejercicio de mínima responsabilidad del actual presidente, pues decir aquello era una mentira. No lo fraseó así, pero pues es muy claro que está diciendo aquello que anunció mi antecesor hace unos meses, pues simplemente no hay por dónde demostrar. Entonces, que al menos no estemos discutiendo sobre una base de cifras infladas y de mentiras, pues me parece un principio elemental para poder corregir la realidad. Así que si la cobertura no es universal y si a ese indicador le atribuimos la caída de la pobreza extrema, pues hay que tomárnoslo con más tiempo, con cierto cuidado. No estoy cierto que podamos afirmar que hubo una caída de la pobreza extrema en México, si esa la explicamos a través de que se amplió la cobertura del Seguro Popular. Porque ampliación de cobertura del Seguro Popular no quiere decir acceso a servicios de salud. Y tenemos aquí sí, digamos, en la academia, pues que discutir indicadores más fieles. El doctor Durán Arenas ha trabajado con algunas propuestas de indicadores para ver qué es acceso efectivo o cobertura efectiva y no solo enlistamiento de personas. Porque tenemos un fenómeno curioso. Si ustedes ven las consultas abiertas que daban las secretarías de salud de los estados en 2003, eran algo así como 83 millones de consultas abiertas al año, ¿no? Y ven las que dio el Seguro Popular en 2012 y fueron 79 millones. Es decir, antes del Seguro Popular había servicios de salud para la llamada población abierta. Hoy esa población que se llama asegurada al servicio popular y al Seguro Popular recibe incluso menos consultas que las que se daban antes, y eso que la población ha crecido. Entonces eso de que todo empezó
esta visión adánica o bíblica sobre el sistema de salud mexicano, que todo empezó el día que se creó el Seguro Popular. Pues no es cierto. Había una tradición de instituciones, médicos, enfermeras que venían dando servicios. Termino señalando que, bueno, la mesa tiene el título que involucra también la seguridad social, que es un tema que conoce más Berenice y el que no profundizó el doctor Durán, pero yo diría, creo que sí va a ser necesario. Son problemas que se cruzan, la transición demográfica pues lleva consigo ciertas necesidades de salud, y también el envejecimiento de la población implica necesidades de ingresos, pero el hecho de que se crucen no quiere decir que sea lo mismo generar ingreso universal o pensiones y jubilaciones que servicios de salud. Y yo creo que, y aquí retomo una de las propuestas del nuevo curso de desarrollo, que hay que separar las instituciones y no andar agarrando del dinero de las pensiones de unos para pagar las jeringas de otros, ni viceversa, ¿no? Son lógicas distintas. Y concluyo simplemente compartiendo la preocupación del doctor Durán Arenas acerca del sector privado. Miren, en 20 segundos que me quedan. En México la salud de facto está privatizada. Si más del 50% del gasto en salud que hace este país lo hacen las familias y lo hace con particulares, pues así está. Eso hay que revertirlo. Incluso la Organización Mundial de la Salud dice, no puede, para que un sistema funcione, no puede haber menos de 6% de gasto público en salud, y el gasto privado no puede superar el 20% del gasto público, porque entonces empiezan a activarse las inequidades y las desigualdades que tanto padecemos aquí. A mí me preocupa que en distintos foros se dice, a ver, tenemos de dejar atrás la antigualla esa que separaba sector público y sector privado. Lo importante es dar servicios de salud y no nos preocupemos por quién los da. Si es así, y luego se dice, además tenemos muy pocos recursos públicos en salud, estamos gastando el 3% del PIB, deberíamos estar en 6, 7. Entonces, como tenemos muy poco, tiene que venir el sector privado a participar. El problema de esto es que si viene el sector privado a ofrecer los servicios que no ha ofrecido el sector público, pero lo paga, se pagan esos servicios del sector privado con recursos públicos, pues simplemente vamos a tener una competencia entre los grupos médicos privados con las clínicas y hospitales públicos por esos recursos muy escasos, y pues vamos a acabar precarizando más las condiciones. Entonces yo creo que pues hay que volver a lo básico, y yo aquí, digamos, me agarraría la Constitución y decir, pues lo importante es ver a la salud como un derecho, no como una mercancía, que es lo que efectivamente hay hoy. Y como hay recursos escasos y no se puede dar todo a todos todo el tiempo, hay que empezar por el principio, y el principio es la atención primaria, que es lo que necesita una población con el perfil epidemiológico de México. Muchas gracias. Muchas gracias, Ciro. Toca a continuación el comentario de la maestra Berenice Ramírez López, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. Ella realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En sus líneas de investigación destacan los proyectos sobre los sistemas de pensiones ante los cambios laborales y la seguridad social y los sistemas de pensiones. Es investigadora titular y coordinadora del taller de evaluación de los sistemas de pensiones en México del Instituto de Investigaciones Económicas, y profesora y tutora
de la maestría y el doctorado en estudios latinoamericanos en nuestra universidad. Bienvenida, Berenice. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes.